cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia con cómo han estado ustedes, hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes, como siempre, la palabra de Dios, que para mí es un gozo, y voy a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Gálatas 5, versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si ustedes observan, dice: más el fruto del Espíritu. Espíritu está con mayúscula. Eso significa que se está refiriendo al Espíritu Santo. En la Biblia se usa frecuentemente la palabra fruto para indicar lo que Dios espera de sus hijos en cuanto al carácter. ¿Y qué es el carácter? Es el modo o la manera de ser de una persona o pueblo. El patrón de vida del Nuevo Testamento se establece claramente en Mateo 7, 16, cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Dice así en Mateo 7, 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y en el verso que sigue dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es lo que Dios espera en nuestras vidas. A diferencia de los dones que se dividen entre los creyentes, el fruto no es dividido. Por el contrario, todos los creyentes debemos caracterizarnos por poseer todo el fruto del Espíritu Santo, y son 9 frutos. Hermanos, una de las funciones principales del Espíritu Santo es producir la santidad de Dios en nosotros. Y Él hace esto al desarrollar una personalidad parecida a la de Cristo, una personalidad con el fruto del Espíritu Santo por evidencia. Así que el propósito de esto es que usted y yo lleguemos a ser personas maduras. Hermanos, de todos los pasajes de la Biblia que trazan el carácter de Cristo, la manera de ser de Cristo y el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, ninguno es más desafiante que Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por razones didácticas vamos a dividir estos frutos en tres ramilletes, digo yo. El primer grupo, de amor, gozo y paz, habla especialmente de mi relación con Dios, con resultados exteriores que los demás pueden comprobar a simple vista. Si yo tengo una relación personal con Cristo, pues voy a producir el Espíritu Santo, que es la fuente de poder, pues va a producir amor en la persona, gozo y paz, aún en medio de las dificultades de la vida. El segundo grupo, de paciencia, benignidad y bondad, habla de mi relación con los demás. Por eso es que la cruz es horizontal y vertical. Así que esta parte vertical tiene que ver con mi relación con los demás. Entonces, para arriba es mi relación hacia Dios, y hacia los lados, horizontal, tiene que ver con mi relación con el prójimo, que tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Este segundo grupo, paciencia, benignidad y bondad, habla de mi relación con los demás, con mi prójimo, y tiene que ver con la clase de cristianos que somos en nuestro exterior. Si somos enojadizos, si somos personas hirientes, groseros, con lengua punzocortante, carecemos de este segundo ramillete del fruto del Espíritu Santo. Y el tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza, hace hincapié en la relación del hombre consigo mismo, sus actitudes y sus acciones interiores. Este grupo tiene que ver con el hombre interior. Al mismo tiempo, estos grupos se relacionan entre sí, y todos ellos deberían caracterizar nuestra vida cuando permanecemos en Cristo y le estamos permitiendo al Espíritu Santo que actúe en nosotros.
Hoy, por razones de tiempo y por razones didácticas, voy a hablar del segundo ramillete, que es paciencia, benignidad y bondad, que tiene que ver con la clase de cristianos que somos con el prójimo o con los de afuera. La palabra paciencia o longanimidad proviene de una palabra griega que significa inmutabilidad de una persona ante la provocación. ¿Y qué es inmutabilidad? Algo que no cambia. Inherente a la palabra de paciencia va la idea de soportar un maltrato sin enojos y sin alimentar deseos de venganza o revanchismo. Así, esta parte del fruto del Espíritu tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Si nosotros, como creyentes, somos muy irritables, somos personas vengativos, resentidos y malvados con nuestros vecinos, no somos pacientes. Y cuando existe esa condición, el Espíritu Santo no controla nuestras vidas. La paciencia también incluye la perseverancia o la capacidad para mantenerse firme ante la carga del agotamiento, de la tensión y de la persecución, cuando usted trabaja en la obra del Señor. La paciencia es parte del auténtico cristiano, algo que siempre admiramos en los demás, pero al cual somos poco dados porque nos cuesta llevar ese fruto. Cada vez que nos comportamos en forma egoísta o con ira o la frustración se apodera de nosotros, debemos reconocer que somos nosotros y no Dios los causantes de nuestros problemas. Esto nos proviene de nuestra antigua naturaleza o la carne o naturaleza pecaminosa o adánica. La paciencia en la Biblia está estrechamente relacionada con las pruebas. Podemos ser pacientes en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, pero ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? Hermanos, todo crecimiento cristiano, incluso la mansedumbre y la paciencia, se desarrollan en la pesada atmósfera de la hostilidad. Esto nos explica el hecho de que la Biblia nos dice que las pruebas son beneficiosas, ya que ellas nos fortalecen y sobre todas las cosas le permiten al Espíritu Santo desarrollar la paciencia. Por eso Santiago habla así, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, las diversas pruebas son beneficiosas, porque esto nos obliga a recurrir cada vez más a la fuente de todo poder, que es Jesucristo. Cuando estamos frente a la aflicción, resulta muy difícil verle sentido a las cosas que nos ocurren, y a veces queremos cuestionar la justicia de un Dios fiel. Sin embargo, es en esos momentos, y son esos momentos que pueden ser los más significativos de nuestra vida. Es posible que debamos sufrir aflicciones o las alternativas de severa disciplina, pero nunca nos olvidemos lo que dice el salmista en el Salmo 35: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si José no hubiera sido vendido como esclavo por sus hermanos que lo odiaban, y de no haber sido acusado injustamente por Potifar, que lo envió a la cárcel, no habría desarrollado el fruto de la paciencia, que fue el rasgo más distintivo de la vida de José. Cuando esperamos en el Señor, pareciera que Dios tarda mucho, para ayudarnos, pero nunca llega demasiado tarde. Eso se los aseguro, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo escribió así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos con el siguiente fruto de la benignidad o afabilidad. Es el segundo segmento del fruto que crece hacia afuera. Proviene de la palabra griega, una palabra griega que significa amabilidad, que inunda y penetra la naturaleza entera. Afabilidad es gentileza, es cortesía, es cordialidad. El apóstol Pablo en Filipenses nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Jesús trató a todo el mundo con ternura, con amabilidad, afabilidad y bondad. Hasta los niños captan la benignidad del Señor Jesús y se acercaron ansiosos a Él sin temor alguno.
Las únicas personas a las quienes Jesús trató con gran dureza fue a los dirigentes religiosos hipócritas. Pablo le dijo a su joven amigo Timoteo: el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Segunda de Timoteo 2:24. Algunos piensan que la benignidad o la amabilidad o la gentileza es señal de debilidad, pero se equivocan. En nuestra era de proyectiles teledirigidos y hombres muy mal dirigidos, hay una imperiosa necesidad de aprender a ser amables y gentiles. Nos parece extraño que en una era cuando hemos alcanzado la luna, cuando enviamos señales a lejanos planetas, tengamos como seres humanos tanta dificultad en brindar ternura y ser amables con las personas que nos rodean. El tercer fruto que tiene que ver con mi prójimo es el de bondad. Viene de un vocablo griego o palabra griega que traduce la cualidad de una persona regida por lo que es bueno y cuya meta en la vida es el bien. Pablo escribió las siguientes palabras: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La palabra bueno, hermanos, en lenguaje escritural o bíblico, significa literalmente ser como Dios, porque solamente Él es perfectamente bueno. La bondad nunca está sola, al menos en lo que se refiere a los aspectos exteriores del fruto del Espíritu, y siempre se acompaña de la paciencia y de la benignidad. Hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para llevar el fruto del Espíritu Santo? Hay dos pasajes que son muy importantes que tienen que ver con la oración y con la palabra. Para llevar y desplegar el fruto y que el fruto permanezca, necesitamos tener dos disciplinas básicas en nuestra vida. Ser personas que estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios y le decimos: Señor, ¿qué aplicación tiene esto para mí? En el Salmo 1, el salmista compara al hombre, es una comparación de un hombre piadoso con un árbol que se planta junto a corrientes de aguas. Y en el Salmo 1, que lo vamos a buscar, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, cuando la palabra de Dios habla de la ley de Jehová, se refiere a la palabra de Dios. Entonces, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. ¿Y qué pasa cuando usted es una persona que medita, que somete a examen interior la palabra de Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, como una disciplina esencial, básica, para poder crecer y llevar el fruto del Espíritu Santo, usted y yo necesitamos la palabra, que la palabra y meditar en esa palabra de día y de noche. Y lo otro tiene que ver con la oración, y eso está en el Evangelio de San Juan 15, donde hay una comparación de Cristo como la vid, nosotros como los pámpanos o las ramitas, y el Padre eterno como el agricultor o labrador. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos,
aquí me está hablando de la importancia de la oración, porque separados de mí nada podéis hacer. Luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, estamos hablando, para que usted pueda llevar el fruto, usted tiene que siempre permanecer en disciplinas o entrenamientos como es todos los días. Hay que meditar la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra, estudiarla minuciosamente, decirle, Señor, ¿qué aplicación tiene esto para mí? Y necesitamos la oración en nuestras vidas para poder llevar el fruto del Espíritu. Así que es importantísimo, no podemos ser personas religiosas, sino personas que se acercan a Dios diariamente a través de la oración y a través de la palabra para poder desplegar el fruto del Espíritu Santo, es decir, el carácter de Cristo o la manera de ser de Cristo en nuestras vidas. Vamos, ¿qué les parece si oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho en tu palabra que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos para que esta palabra se haga rema, para que seamos personas disciplinadas, donde diariamente sacamos un tiempo para estar a solas contigo, hablando contigo en oración y para meditar en esa palabra bendita que es viva, que es eficaz y que corta más que una espada de filos y que penetra hasta partir el espíritu y el alma, los tuétanos y las coyunturas, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Señor, yo bendigo a cada persona que está escuchando este audio y te pido, Dios, que la sangre de Cristo los cubra y esa sangre perdona, justifica, santifica, sana, libera y clama por misericordia allá en el cielo. Hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes, ponga paz y tenga misericordia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Amén.